Buenas noches, mi nombre es Eric Enrique González Cruz, actualmente cursando la maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo en la Universidad Sensuber, actualmente en la materia Normas Oficiales de la Secretaría de Prevención Social a cargo del doctor Asunción González, en el cual el día de hoy hablaremos sobre la norma 03, que habla de las actividades agrícolas, uso de insumos fisosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes y condiciones de seguridad e higiene. A continuación hablaremos de cuál es el objetivo de la siguiente norma. Es establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los riesgos a los que están expuestos todo el personal que desarrolla alguna actividad agrícola o de almacenamiento, traslado o manejo de cualquier insumo, fitosanitarios o plaguicidas de insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. ¿A qué nos referimos con esto? Es que toda persona que esté relacionada con el uso de fertilizantes es una persona expuesta, por el cual tenemos ciertas definiciones en la presente norma. Autoridad del trabajo laboral, en este caso es quien lo revisa, quien verifica que se lleve a cabo tal cual las actividades que realizan en el traspaleo o en la siembra al momento de aplicar los fertilizantes. En el banderero, a que esto refiere a cuando la avioneta fumiga el campo a pastizar, por así decirlo. Veremos también qué es el centro de trabajo, cuál es el equipo de protección personal, insumo fitosanitario, plaguicida de uso agrícola, insumo de nutrición vegetal, nutriente vegetal y fertilizante. Bueno, algunas de las condiciones de los centros de trabajo son los siguientes. ¿Cuál es el personal expuesto? Es aquel trabajador que desarrolla actividades agrícolas, que extrañen el almacenamiento, traslado o manejo de algún insumo fitosanitario o plaguicidas. En este caso que también podemos relacionar lo que es con las personas que surten el equipo, que preparan las mezclas, que realizan las actividades de vaciado en los recipientes. No tanto de las personas que aplican el fertilizante en el campo, sino también las personas que hacen la preparación. Debemos contemplarlas y cuidarlas con su equipo de seguridad personal, en el cual también veremos algunos aspectos en el sentido de las obligaciones del patrón, que es muy importante, el cual debe de presentar ante alguna autoridad. Mostrar la autoridad laboral cuando éste así lo solicite los documentos de la presente norma que obligue a elaborar o poseer. Una de las solicitudes que pide la presente norma es evitar que las mujeres en la etapa de gestante o periodo de lactancia y menores de 18 años realicen las actividades como personal ocupacional expuesto. Asegurarse que todo el personal ocupacional expuesto siga las instrucciones, señas, etiquetas u hojas de datos de seguridad de los insumos fisosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes que usen en el centro de trabajo. En este caso, si hablamos de las personas embarazadas, por ende, y su situación, no pueden trabajar en estas áreas. Se les debe restringir a una área donde no se maneje ningún tipo de fertilizante. ¿Por qué? Porque afectaría el crecimiento de su hijo, por así decirlo. Y los menores de 18 años, pues por la temprana edad es más la exposición hacia ellos. Entonces es preferente que sean personas adultas, personas capaces, que tengan la capacidad y inteligencia, por así decirlo, de saber identificar muy bien las etiquetas, porque volvemos a lo mismo, si se llegan a equivocar en algún tema de la etiqueta, pueden causar alguna intoxicación en automático, ya que todos los químicos pueden causar una reacción, entonces pues por ende un accidente. Debemos contar con un listado de las condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento y traslado, manejo de insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, uno de los debates vacíos de acuerdo a los establecidos en el capítulo 7, que es asegurar su cumplimiento, informar a los trabajadores sobre los riesgos de salud o el ambiente que pueden ser. En este caso, ¿a qué referimos informar a los trabajadores? Es que todos los trabajadores deben saber qué es lo que manejamos, dónde lo tenemos, cómo se utiliza,
las personas autorizadas para realizar el trabajo en mezclas o en fumigación. Cabe mencionar que debe estar estructurado y revisado y supervisado todo el tiempo de las personas que realizan dicha mezcla o dicho producto. No todas las personas pueden realizar los fertilizantes, tanto el que las realiza como el que las aplica. Bueno, en este caso hablaremos ahora de las obligaciones del personal expuesto. Para el manejo y traslado al almacenamiento de insumos de fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, debemos conocer y aplicar las instrucciones señaladas en la etiqueta o en las hojas de datos de seguridad. Los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, debemos informar al patrón de toda la condición peligrosa que se detecte en el almacén, equipo de aplicación. En este caso, nosotros como trabajadores, si vemos alguna irregularidad que no nos parezca en el almacén, alguna fuga, algún mal olor, algo que esté provocando gases, inmediatamente debemos a nuestro jefe inmediato informarle la situación. ¿Para qué? Para evitar una intoxicación general en el centro de trabajo. También nosotros como trabajadores debemos cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de equipo de protección personal proporcionado por el patrón. En este caso, ¿a qué se refiere con eso? Es que si nuestros lentes, nuestras caretas ya presentan un desgaste y el cual no están funcionando al 100%, nosotros como trabajadores responsables debemos de exigir nuestro equipo completo y en buenas condiciones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo nuestra salud y en este caso, primero es la salud. Entonces, nuestro derecho o nuestra obligación como trabajadores es trabajar con seguridad. Y otro de los temas es someterse a los exámenes médicos que correspondan a sus actividades y que el patrón les indique. Debemos someternos a las actividades médicas, puede ser periódicamente cada 6 meses, cada un año, para ver si no nos ha afectado en el sentido de las mezclas, de los fertilizantes y tener en cuenta la buena salud. Condiciones de seguridad e higiene para el manejo, almacenamiento y traslado de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. Algunas de las condiciones generales es para evitar la exposición cutánea, ocular, inhalatoria u oral a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal. Se deben cumplir con el capítulo 7.1 y 7.2 para evitar la exposición cutánea, ocular, inhalatoria u oral a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición. Almacenarlos y trasladarlos y manejarlos en una forma aislada de otros productos, siguiendo las instrucciones señaladas en las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad. Aquí podría ser un ejemplo que las semillas o cualquier otro producto que no tenga nada que ver con los fertilizantes, con los químicos, pues se tiene que separar en las bodegas correspondientes. No podemos poner todo en una sola bodega. ¿Por qué? Porque contaminaríamos las semillas, el equipo o cualquier cosa que se pueda utilizar ¿cómo se llama? Para la siembra. Entonces es muy importante separar lo que es altamente químico con lo natural. Este es un punto muy importante porque si realizamos de forma errónea el almacenamiento, pues obviamente va a ir contaminada la cosecha y por ende puede provocar intoxicación general. Seguir las instrucciones de uso de preparación, aplicación y dosis recomendadas contenidas en las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad. No tocarse los ojos ni la boca sin antes lavarse las manos con abundante agua y jabón. Para el manejo de lo anterior que hemos estado hablando, se debe ser acompañado del supervisor o por otro trabajador. Se debe utilizar el equipo personal o que especifique la etiqueta o hoja de datos. A esto refiere que no podemos trabajar solos por nuestra cuenta. Siempre para realizar una mezcla o preparar algún fertilizante, siempre debemos de estar acompañados por algún superior o por una persona en la cual nos esté guiando. El trasvase está permitido únicamente para vaciar los insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes al contenedor de mezclado o el equipo de su aplicación en casos de emergencia.
Se debe preparar únicamente la cantidad de la mezcla necesaria para cubrir la superficie y tratar de aplicarla hasta ser agotada en condiciones meteorológicas favorables. ¿A qué refieren con esto? Por ejemplo, si solamente va a ser una parcela, solamente hay que realizar la mezcla para una parcela. No podemos dejar el fertilizante sobrado. ¿Por qué? Porque nos puede provocar un problema en futuro debido a que está expuesto al medio ambiente y cual nos provoca también alguna contaminación. Y las condiciones meteorológicas favorables, pues es un día soleado, un día de aproximadamente 30 grados, 35 grados, que es lo más ideal, y las aplicaciones son por la mañana. En caso de alguna emergencia, exposición aguda o intoxicación, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? El trabajador que preste los primeros auxilios debe tomar las precauciones necesarias para evitar la propia exposición y la de los otros trabajadores. En este caso es muy importante que los patrones tengan su propio grupo de primeros auxilios en dado caso de que ocurra algún incidente de intoxicación y que sepan utilizar los componentes que tienen a la mano. Retirar al trabajador que estuvo expuesto inmediatamente al área del accidente y quitar la ropa contaminada. En caso de exposición cutánea, lavar la piel con abundante jabón y agua limpia. Si el contacto en los ojos, lavarlos con agua limpia por lo menos durante 10 minutos. En caso de exposición cutánea ocular, inhalatoria o ingestión, seguir las instrucciones de los primeros auxilios señalados en la etiqueta o en las hojas de datos de seguridad. Trasladar al trabajador expuesto al servicio de atención médica con la etiqueta en la hoja de datos de seguridad del producto que fue expuesto. Volvemos a lo mismo. La persona que nos va a ayudar en primeros auxilios debe conocer las etiquetas, el tipo de fertilizante. Muchas de las veces los fertilizantes son utilizados con agua. Entonces agregamos más agua que vamos a ocasionar que pues se inflame más la piel o le causemos más daño a la persona. Es por eso importante saber qué es lo que contiene la etiqueta. Y por último debemos someternos a los exámenes médicos. Como desde un inicio, al momento de ingresar a trabajar, debe ser practicado por personal médico o enfermería un certificado de la buena salud. Esto lo podemos encontrar establecido en el apéndice A, sección A. Y por último veremos las unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar alguna unidad de verificación acreditada y aprobada según lo establecido en la Ley Federal sobre la Metrología y Normalización para verificar el cumplimiento de la norma. Las unidades de verificación podrán constar en el cumplimiento de esta norma mediante la evaluación de los apartados 5.2, 5.5, 7.1 al 7.5, el 9.1 al 9.3, que es lo que hemos estado platicando. Entonces, yo los invito a que vean un poco la norma, las personas que utilizamos los fertilizantes en el campo, y en el cual los invito también a trabajar con seguridad. Gracias.